Bueno, hace tiempo que no me tocaba predicar, pero ¿alguien se acuerda de cuál es, cómo se llama la serie, el nombre de la serie que estoy llevando yo? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Muy bien. Y a lo largo de esa serie estamos reflexionando sobre el Padre Nuestro, la oración que Jesús dejó como modelo para que nosotros aprendiésemos o pudiéramos, digamos, organizar nuestras oraciones, ¿verdad? Y reflexionamos en ese privilegio que podemos tener los hombres de acercarnos a Dios como Padre. Entramos en el apartado de santificado sea tu nombre, y ahí nos detuvimos porque lo que estábamos haciendo es reflexionar sobre los nombres de Dios, o quizás, mejor dicho, algunos de los nombres de Dios, en concreto los nombres compuestos de Dios, ¿vale? Y lo que vimos era que hay una serie de beneficios, cosas que Jesucristo ganó con su obra en la cruz. Normalmente reconocemos o nos damos cuenta, somos conscientes del primero de esos beneficios, que suele ser el perdonó mi pecado, ¿verdad? El perdonó mi pecado. Pero hay muchos más beneficios que nuestro Señor Jesucristo ganó en esa cruz para nosotros, y planteamos 5 beneficios. Y lo que hicimos fue unir a esos 5 beneficios, lo que Jesús había conseguido, lo unimos a una serie de nombres compuestos de nuestro Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. De forma que fuimos dejándolo así. El primer beneficio sería ese perdón de nuestros pecados y la liberación del dominio de las tinieblas, ¿no? Ahora podemos decir que no al pecado, no estamos sometidos a él, y lo relacionamos con 2 nombres: Yahweh Tsidkenu, es decir, nuestra justicia, y el Señor, el que santifica. El segundo beneficio era esa promesa de la plenitud del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros, en las personas que hemos aceptado a nuestro Señor. Él nos llena, así que lo relacionamos con 2 nombres: Yahweh Sama, que es el Señor está aquí, y el Señor es nuestra paz. El tercer beneficio que vimos y reflexionamos es esa promesa de salud y de sanidad. El Señor dice que llevó en la cruz en nuestras enfermedades, nuestros dolores, ¿verdad? Él cargó en nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces lo relacionamos con el nombre de Yahweh Rafa, que es el Señor, es nuestro sanador, Él sana, ¿verdad? En el cuarto beneficio, que es el que vimos la última vez que estuvimos reflexionando sobre los nombres de Dios, es esa promesa de poner fin a la maldición de la ley, ¿sí? Y reflexionamos cómo todas las maldiciones que hay en nuestra vida, esas cosas que nos impiden disfrutar de todo lo que Dios ha creado para nosotros y quiere entregarnos para nosotros, todo ese equilibrio que el Señor quiere crear en tu vida, normalmente está roto debido a las maldiciones que ha traído el pecado. Cuando nosotros vamos en contra de la ley, como dice Deuteronomio, cuando nosotros no cumplimos sus mandamientos, existen una serie de maldiciones que el Señor trae sobre nuestras vidas debido a la desobediencia. Responsables nosotros por desobedecer, ¿no? Y estuvimos reflexionando en todo eso, en esas maldiciones, y veíamos que nuestro Dios, ese Yahweh Jireh, ese Dios que provee, que nos ha provisto de ese intermediario, de aquel que se hizo maldición por nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos llevar todas esas maldiciones a sus pies y ser esas maldiciones arrancadas. El Señor nos promete, nos trae, ¿no?,
todo aquello que es esa bendición, ese que nos vayan bien las cosas, esa salud, ese equilibrio en nuestra vida, salud mental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él lo quiere para nosotros y declarábamos que nuestro Dios es el que nos lo entrega, nuestro Dios proveedor. Hoy vamos a entrar en la quinta promesa, en el quinto beneficio de lo que Jesucristo ganó para ti y para mí en la cruz. Y es ese poder sobre el temor a la muerte y al infierno. Eso es algo que nuestro Señor Jesús también ganó mediante su obra en la cruz. Poder sobre el temor a la muerte y al infierno. Y reflexionaremos en tres nombres, Dios mediante, nuestro Yahweh Nissi, que es el Señor, nuestro estandarte, nuestra bandera, Yahweh Shebayot, que es el Señor de los ejércitos, y Yahweh Rohi, que es el Señor, es nuestro pastor. Así que abrimos la palabra en Hebreos, en esa carta a los Hebreos, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice así: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Hebreos 2, 14 y 15, ya que ellos, está hablando de los seres humanos, ¿vale? Ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Ese Él quién es? Jesús compartió esa naturaleza humana, ¿para qué? Para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. ¿Sí? Está diciendo la palabra de que Jesucristo se hizo hombre, asumió esa naturaleza humana, se hizo de carne y hueso, al igual que aquellos a los que iba a salvar. ¿Para qué? Para que, siendo hombre, muriese, ¿no? Siendo Dios no puede morir, ¿verdad? Entonces, siendo hombre, muriese, ¿no? Y de esa forma sustitutoria, llevando aquello que a nosotros nos correspondía, y a través de su resurrección, Jesucristo consiguió anular el poder que el diablo tiene sobre la humanidad a través de la muerte. Todos los hombres vivimos bajo la maldición de esa muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y como todos los hombres han pecado, estamos bajo esa maldición de muerte, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que a través de Jesús, quien se hizo hombre como nosotros, ahora el hombre tiene la posibilidad de escapar del poder de esa muerte y ese poder que tiene sobre él, ¿no? Porque el diablo dice que tiene que nos maneja a través de ese temor a la muerte. El diablo hace con nosotros lo que quiera a través de ese temor a la muerte. ¿Vosotros por qué creéis que el ser humano tiene miedo a la muerte? Porque no sabe qué hay después. ¿Porque no sabe qué hay después? Porque tampoco sabe a dónde va a ir, ¿no? ¿No sabe a dónde va? Porque dicen que somos solamente polvo y volvemos al polvo. Los que no creen. Ah, que igual creen que simplemente se queda todo en polvo, ¿vale? Sí, los que no creen. Pero nosotros sabemos que tenemos vida. Porque en nuestro interior hay un conocimiento de que sí hay. Porque en nuestro interior el Señor nos ha creado con un entendimiento de que algo hay, ¿sí? Dice la palabra que el Señor nos creó con eternidad en nuestro corazón, y entonces eso nos inquieta, ¿verdad? El mundo dice, aquí no hay nada,
¿no? Pero en realidad sabemos que algo hay ahí detrás, ¿no? Sabemos que algo hay ahí detrás. Muchas veces también tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Nos da ese temor a lo desconocido. O incluso, ¿vosotros creéis que la gente cuando siente que llega a esa muerte está tranquila? O sea, o no. No. ¿Qué hay? Como mucho sentimiento de qué hay. Miedo porque algo saben, intuyen que viene. Miedo a dejar lo material, pero ya uno se acerca además ya hasta eso y entonces a su familia y en sí, este mundo. perder las cosas que tenemos, sí, y muchas veces hay una intuición de que hay un castigo detrás, de que al final se va a tener que dar cuentas, ¿verdad? La muerte es una maldición, la muerte es un castigo, la muerte es destrucción, es como el fin, ¿no? Como fin de muchas cosas. La muerte es nuestro enemigo. ¿Qué es lo que significa la muerte? Que lo hemos enseñado muchas veces. Separación. La muerte es la separación. Separación en nuestros cuerpos, que se separan del cuerpo del alma. ¿Sí? A eso le llamamos muerte. Cuando nuestro alma parte a algún lugar, como decimos, ¿verdad? Y el cuerpo queda aquí, ¿no? Como polvo, ¿verdad? Pero la muerte es separación también de Dios. La muerte es separación de Dios. La muerte es la separación de aquel que es la fuente de la vida, de lo único que es verdadero, que nos puede traer gozo, que nos puede hacer esta vida deleitosa. ¿Qué es lo que hay sin ese Dios? Sin ese Dios hay desamor, angustia, vacío, soledad, culpa, amargura, tristeza, frustración, enfado, ira, rabias, odios, falta de perdón, venganza, temor. Todo lo que no es Dios, eso es lo que fluye cuando hemos sido separados de Dios. ¿Y cómo se llama ese lugar donde solamente va a haber esos sentimientos? Infierno. La palabra nos habla del lago de azufre y de fuego, ¿no? Es el lugar donde la Biblia nos llama la segunda muerte. Vamos a leer en Apocalipsis 20, lo voy a ir, si no queréis buscarlo, voy a ir leyendo, lo tengo aquí escrito, ¿vale? Y dice en Apocalipsis 20, del 13 al 15, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce con la palabra infierno, pero literal es el Hades, el lugar de espera de los muertos. Y tanto ese Hades como la propia muerte, dice la palabra, que fueron juzgados cada uno, ¿no? Y que fueron lanzados al lago de fuego, dice el versículo, que es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también, ¿a dónde? A ese lago de fuego, ¿no? Como volvemos a ver en la palabra nos declara que el destino de la muerte ya está decidido. La muerte será destruida completamente, porque el Señor ha vencido en la cruz. Cuando el Señor no solo muere haciendo esa obra sustitutoria, sino ¿qué ocurre después de su muerte? Resucita.
En ese momento se proclama la victoria del Señor. El Señor ha vencido a la muerte. Como dice su palabra, la muerte no pudo retenerle, porque Él había ganado, ¿no? Corintios nos dice que el último enemigo que será destruido por Jesús será la muerte. Si estás tomando notas, 1 Corintios 15:26. La propia muerte y el temor a la muerte es la estrategia que Satanás tiene para someternos a la esclavitud. Tememos la muerte, tememos el dolor, tememos la enfermedad, ¿no? Y el enemigo usa ese temor para manipularnos, como decía antes, y llevarnos a donde él quiere, ¿no? Así consigue que pequemos y nos deja bajo la condenación de Dios, ¿no? Él nos hace temerla, eso nos lleva a pecado y el pecado nos ata más hacia esa muerte, porque quedamos, ¿no?, convictos bajo esa muerte. Esa es su estrategia. Como dice la palabra, el diablo siempre viene para robar, matar y destruir, ¿no? Tenemos un enemigo poderoso, pero nuestro Dios, dice la palabra, que adiestra nuestras manos para la batalla y también contra él. Vamos a Éxodo 17, donde encontramos la revelación del nombre Yahweh Nisi. Éxodo 17, a partir del versículo 8 en adelante. Dice que los amalecitas vinieron a Refidim, atacaron a los israelitas, y entonces Moisés le ordenó a Josué. Los israelitas acababan de salir de Egipto, ¿vale? Y cuando estaban ahí como perdidos, bueno, perdidos no, porque estaban guiados por Dios, pero digamos en esa situación un poco crítica para ellos, en medio del desierto, llegan los amalecitas y los atacan. Le dice Moisés a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las instrucciones de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la vara, ¿no?, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra, la pusieron debajo para que se sentara en ella, y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Y dice la palabra: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Y es una promesa y es una maldición que Dios hace. Dice: yo borraré bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Y Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Es decir, Yahweh Nisi. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra los amalecitas será de generación en generación. La palabra estandarte puede traducirse también como un mástil, como un emblema, como un pendón, ¿sí? Ese pendón que se suele llevar a la batalla, el cual, ¿no?, la gente lo mira como la referencia, ¿no?, en medio de la batalla. Es como una señal de convocatoria que estimula la esperanza y el esfuerzo, ¿no? Es una señal
que se levanta en un sitio elevado, ¿verdad?, para esa ocasión especial, ¿no? El estandarte representaba la causa de Dios, su batalla, y era la señal de liberación y de salvación. El altar que Moisés edificó tenía como objeto dejar patente esa verdad. El Señor es nuestro estandarte. Agarrémonos a Él y así haremos la guerra a nuestros enemigos, porque nosotros sabemos que agarrados a Él, Él nos da la victoria, ¿no? Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Josué y el ejército de Israel tuvieron que luchar. Me llama la atención estos versículos porque tienen la victoria, pero ¿qué les dice el Señor? Volveos a vuestras casas todo tranquilo, ya tenéis la victoria y ya. No, ¿qué les dijo? Luchad, pelead, que saliste del ejército, que salga. Tenéis la victoria, pero ahora vais a luchar. Moisés se mantuvo en la cima de la colina con los brazos en alto, como prefigurando ese estandarte de Dios, esa presencia victoriosa. Mientras él se mantenía en esa posición, los israelitas ganaban. Sin embargo, si él bajaba los brazos, comenzaban enseguida a perder, ¿verdad? Isaías en una profecía, para el que toma notas, Isaías 11, 1, 2 y 10, nos dice, él dice que de la vara del tronco de Isaí saldrá un renuevo, un retoño, bueno, lo leemos también. Isaías 11, ¿quién sabe cómo se llamaba el padre de David? Isaí, muy bien, así. Dice el 1, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y en el versículo 10 dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte a los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde él repose. ¿Quién es esa retoño? ¿Quién es esa raíz? Eso es Jesucristo el Mesías. Jesucristo, quien nació como descendiente de Isaí y de David, ¿verdad? Según la carne. Jesús es nuestro estandarte de salvación. Él es la causa de nuestra lucha. Él fue elevado como nuestra bandera. ¿A dónde fue elevado Jesucristo como nuestra bandera? A una terrible cruz. Ahora nosotros lucharemos para extender su causa. Lucharemos para ser agradables a Él en todo. Él no solo es nuestra causa y nuestra bandera, sino también es nuestro comandante. No solo nos motiva, no solo nos indica hacia qué y por qué tenemos que luchar, sino que Él, como habíamos orado, Él dirige la batalla, ¿no? Él se revela como nuestro Yahweh Sebaot, ¿no? El Señor de los ejércitos. Cuando Josué y todo el pueblo cruzaron el Jordán, vamos abriendo Josué 5. Josué 5.
a partir del versículo 13 lo leo aquí, ¿vale? No voy a leer todo el texto. O sea. Josué y el pueblo acababan de cruzar el Jordán y habían tomado posición porque el Señor les estaba llevando para conquistar la tierra, ¿vale? Así que ellos se habían colocado cerca de Jericó y comenzaron a prepararse para conquistar la tierra que el Señor les había prometido, ¿no? Habían tenido que circuncidarse, etcétera, etcétera, ¿no? Tomar sobre ellos esa señal de que ellos eran pertenencia del Dios de los cielos, ¿no? Y un día Josué levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él con una espada en la mano, ¿no? Y dice el versículo 13, Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae mi Señor para este siervo suyo? Y el comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Quién es ese ejército, ese comandante de los ejércitos del Señor? Jesucristo. Jesucristo. En esos momentos, ¿no? Apariciones que hace ahí en medio del Antiguo Testamento, se le revela a Josué para decirle: yo soy el comandante, ¿no? Yo soy el comandante. Y es quien dirijo la batalla, ¿no? Y el Señor le dice, ¿no? Pueblo sagrado es, o sea, tierra sagrada es lo que estás pisando, así que sabemos que era Él, es Dios, ¿no? Y el Señor le aseguró que había entregado en sus manos a Jericó, su rey y sus guerreros. ¿Pero qué tenía que hacer nuevamente el pueblo? Batallar. Ir a la batalla. Ir a la batalla. Por cierto, una batalla bastante extraña. ¿Quiénes habéis leído la narración de esa conquista de Jericó? ¿Quiénes habéis leído? Vale. Una batalla un tanto extraña, ¿no? Dice la palabra que lo que tenían que hacer era dar vueltas. Dar vueltas. 7 días distintos. 6 días dando una sola vuelta alrededor de toda aquella ciudad. Tocando la trompeta. Yo me preguntaba, ¿qué será esto, Señor? Yo creo que ese comandante de los ejércitos estaba a través de esos shofar sonando y convocando a los ángeles y a los ejércitos celestiales, porque venía el momento de la derrota de esos enemigos. Al 7º día, 7 vueltas. Cuando todo estaba preparado, el pueblo gritó. Gritó con todas sus fuerzas en victoria. ¿Y qué ocurrió? Los muros cayeron. Los muros cayeron, ¿no? El Señor cumplió aquello que les había prometido, ¿no? Había victoria, ellos obedecieron y el Señor entregó la victoria en sus manos, ¿no? Él nos promete la victoria. Él ha ganado la batalla para ti. Él tiene ya los ejércitos preparados para ti. Pero tenemos que convocarlos, pero tenemos que adiestrarnos, pero tenemos que pelearnos y esforzarnos. Nosotros, Él, nuestro comandante,
sigamos las órdenes de nuestro comandante y obtendremos la batalla y obtendremos la victoria con toda seguridad. Con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Él ya ha ganado toda la guerra. Ahora lo que tenemos son batallas, pequeñas batallas, pero ese comandante ya ha obtenido por delante de nosotros la victoria. Él ha obtenido por delante de nosotros la victoria. ¿Te sientes pequeño? ¿Te sientes quizás pequeña para pelear contra ese gran enemigo? Dependerá de cuál es tu actitud ante él, podrás vencerlo o no. El Señor te ha concedido la victoria, no te quepa la menor duda. El problema es que cuando te cabe la duda, pueda ser que pierdas esa batalla, ¿no? Veamos el caso de David frente a un gran enemigo. Él llegó, vamos a Primero de Samuel, en el capítulo 17. Tenemos aquí a David, que llegó a llevar comida a sus hermanos cuando estos estaban reclutados por el ejército del rey. Un enorme enemigo desafiaba cada día a ese ejército para que uno de los soldados se enfrentara con él y así decidieran cuál de los ejércitos tenía la victoria. Esto era algo que se daba en aquel tiempo, ¿vale? Es un combate 1 a 1 y así se evitaba una gran muerte, una masacre, ¿no? En Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 26, dice así, ¿no? David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y nosotros necesitamos tener claro que pertenecemos a un ejército. ¿Y qué ejército es al que pertenecemos? David tenía clarísimo que él pertenecía al ejército de Israel, al ejército del Dios viviente. Tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos a que vivimos en una lucha constante. Mirad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por si alguien dice, tanto batalla, tanto enemigo, ¿por qué mencionamos todo esto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la historia de la humanidad y previa está escrito y vemos de principio a fin que hay una enorme batalla que comienza en Génesis con el pecado, bueno, antes había comenzado, antes del pecado del hombre, pero que termina en el Apocalipsis, declarando la victoria de esa batalla. Toda la palabra nos hace conscientes de que estamos en una batalla. Y tú decides en el lado de quién estás, en el lado de quién te posicionas, a qué ejército perteneces. Sigue diciendo el texto, saltamos el 32, vamos a leer del 32 al 37. Entonces David le dijo a Saúl, se fue y se encontró con el rey, ¿vale? Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí
me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo, la golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si tu siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando, veis aquí la claridad que tiene, ¿no? Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, que el Señor te acompañe, que el Señor te acompañe. No importa cuán grande o cuán pequeño te vean los demás. Aquí le tenemos a Saúl menospreciando a David. Pero no te has visto, chaval. Pero no te das cuenta. ¿No? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, no? Un chavalillo será adolescente, poco más, ¿no? Y aquel Goliat probablemente calculan que tuviese 3 metros de alto. Entonces no sé bien a dónde le llegaría el chaval, ¿no? Que era buen mozo, trigueño buen mozo, pero de todos modos por tamaño era algo exagerado la diferencia, ¿no? Sin embargo, no importa cómo te vean los demás. Quizás la gente te menosprecia, quizás alguien te dice, ¿cómo vas a enfrentarte tú a el enemigo? ¿Cómo vas a conseguir pelear esa batalla contra lo que sea? Tu inmoralidad sexual, contra tu ira, contra no sé, mira como la ira como la que se mueve aquí debajo, contra no sé, tu enojo, tu falta de dominio propio, tu glotonería, contra lo que sea. ¿Cómo vas a conseguir tú luchar contra ello, no? Si te ves pequeño e insignificante, no te vas a atrever a pelear, a enfrentar a ningún enemigo. De hecho, en realidad, te quiero decir una cosa, ni siquiera importan nuestras fuerzas, ni nuestra sabiduría, ni nuestra inteligencia. En nuestras batallas dependemos, ¿sabes de qué? De la confianza que tenemos en nuestro Dios. Porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Él no va a dejar de ser lo que Él es. Por mucho que nosotros dudemos, Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo aquel que si abre su boca, Él puede aplastar a sus enemigos debajo de sus pies. Pero hay un problema, o igual una bendición, que necesitamos la fe. Nosotros tenemos que creérnoslo. Cuando vamos en esa batalla, nosotros tenemos que creerlo. El Señor tiene todo el poder. La pregunta es, ¿lo crees? Sí, amén. ¿Crees que el Señor es todopoderoso? Amén, amén. Puedes decir junto con David, si Dios es el que me ha salvado del infierno, me ha librado de esta vida sin sentido que llevaba, si me ha rescatado de esto, de aquello, ¿cómo no me va a salvar ahora de este enemigo? ¿Lo puedes decir igual que Él? El Señor está de mi parte. Versículos 40 al 47. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, mientras avanzaba hacia David, detrás de su escudero. No, él por su parte, mientras avanzaba contra David. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro
para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él os entregará a nosotros en nuestras manos, ¿no? Y ahí es cuando, en el versículo 45, cuando David se levanta y dice: en el nombre de Yahweh Sebaot voy a pelear, ¿no? Ese Dios de los escuadrones. La batalla es del Señor. Nuestro Señor Jesús, mediante su obra en la cruz, esa obra de salvación, de sanidad, de liberación, ha marchado delante de nosotros. Esa era la forma de conquistar al enemigo. El enemigo, cuando estaba ocurriendo eso, estaba pensando que estaba sometiendo a Jesús, que lo iba a vencer. Él se reía viendo al Hijo del Hombre, ¿no? Como en sus manos, como diciendo: lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sin embargo, Dios, que hace así las cosas, precisamente de esa forma que estaba ya pensada, fue como ganó y tuvo victoria sobre su enemigo y sobre la muerte, quien no le pudo retener, ¿no? Él conquistó la muerte, Él conquistó a ese enemigo, Él pisó debajo de sus pies al enemigo a través de esa muerte y esa resurrección. Ha dominado el poder que este mundo tiene para dañarnos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Juan nos confirma en su primera carta que el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. Destruidas están, hermanos. Destruidas están, hermanos. Nos lo tenemos que creer y tenemos que vivir como tal, dejando de entregar a ese enemigo, ¿no? Ese reconocimiento, y dejarle en sus manos que haga con nosotros lo que le dé la gana. No, tenemos que levantarnos y ponerle un alto y decir: tú no nos tocas. No tocas a mi familia, no tocas a mis hijos, tú no tocas a mi marido. Yo me levanto en el nombre de Jesús. ¿Entendemos? Vamos a pelear esa batalla. Como consecuencia de su victoria, Dios ha exaltado a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad o poder. Como dice la palabra, que el Señor lo exaltó, lo levantó hasta lo sumo y ha puesto todas las cosas debajo de sus pies, ¿no? En Efesios capítulo 1 leemos, Efesios capítulo 1 del 18 al 22, y añadí algunos versículos más por el contexto de lo que quería decir. Es Pablo en una oración: pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis, y esto pido también, Señor, para casa de oración, para que sepamos, ¿no?,
dice, ¿a qué esperanza Él nos ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de qué? De su poder a favor de los que creemos. Hay poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y sigue diciendo, muy por encima de todo gobierno y autoridad. No está hablando del mundo solamente, ¿vale? De poderes y de dominios, de potestades y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Está hablando de su preeminencia por encima de todo lo espiritual. Necesitamos entender que ese inmenso poder que Dios ejerció para resucitar a Jesús y colocarlo al lado, sentado gobernando en los cielos, es el precioso poder que está a favor tuyo. ¿Entendemos esto? Necesitamos creerlo. Porque a veces tenemos miedo a lo espiritual, ¿es verdad o no, hermanos? Tenemos miedo a lo espiritual, ¿es verdad o no? Sí. Muchas veces tenemos miedo a lo espiritual, porque no nos creemos. Porque no nos creemos que el poder de Dios, con el que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el poder eficaz que está a tu favor. Tómalo, es lo que dice él. Tómalo, úsalo, cógelo. Yo he puesto a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús emprende la batalla por nosotros los creyentes. Nos da la victoria y nos hace más que vencedores. El otro nombre compuesto que se nos propone es Yahweh Roi, que es el Señor es mi pastor. Y ese significado primario de Roi es alimentar, como un pastor hace con su rebaño. También puede traducirse esta palabra como amigo, como compañero. La palabra nos declara que Jesucristo es el gran pastor de sus ovejas. El gran pastor de sus ovejas, que las alimenta, las conduce, las protege y que cuida de los suyos. Puesto que Él es nuestro pastor, no debemos de tener temor a la muerte. Y podemos declarar, como declara el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta, aun si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tú estás conmigo, y tu vara de pastor me reconforta. Tu bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Para siempre habitaré, para siempre. Así que en el nombre de Jesús declaramos que no temeremos ni a la muerte ni al infierno. No temeremos. Primero, porque la muerte no significa el fin para nosotros. La muerte es simplemente un paso a su presencia. Si alguien tomara ahora una pistola y te matara ahora mismo, si tú estás en Cristo, si Jesucristo está ya en tu corazón, si has hecho ese pacto con Jesucristo, yo te aseguro que tu cuerpo mortal caería muerto, pero tu espíritu vivo iría inmediatamente a la presencia de Dios. Si Cristo está en tu corazón, la muerte no tiene ningún poder.
¿Se entiende esto? Nos hace temblar a veces la muerte, pero tenemos que quitar ese temor, porque para nosotros es, salimos de aquí, nos vamos a casa, a los brazos de nuestro Señor. Necesitamos entender que somos eternos, que no morimos aquí. O sea, aquí se acabará nuestro cuerpo, pero nosotros no morimos ya. En segundo lugar, necesitamos captar que la muerte ya no tiene ese poder sobre nosotros, no puede hacernos daño, no nos puede separar de Dios. ¿Sí? Antes podíamos decir, llega la muerte, hay una separación. No, nada nos puede separar de Dios. El infierno no es nuestra morada eterna en el nombre de Jesús, porque nosotros ya fuimos completamente perdonados a través del maravilloso sacrificio de Jesús, ¿no? Dice en 1 Corintios 15, dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible. 15:54. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido sorbida o devorada por la victoria. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hemos vencido. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. El infierno no nos está esperando. A ninguno de los que hayamos hecho un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Quien tenga a Cristo en su corazón tiene la vida. Tiene la vida que Él le concede. La vida que hemos encontrado a través del Evangelio es eterna. ¿Qué significa eso? Fuera del tiempo, no hay fin, es fuera del tiempo. Como dice Pablo a Timoteo, Cristo Jesús destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible por medio del Evangelio. Es una vida eterna, sin fin, que no se corrompe por medio del Evangelio. Y también declaramos que no temeremos porque sabemos que el enemigo está en realidad vencido. Y nuestro Señor Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las rodillas de todos sus enemigos deben de doblarse y reconocer la suprema autoridad de Cristo, su dominio y su poder. Así que agradezcamos en nuestra oración a Dios, porque Él es nuestro estandarte, por ser nuestro comandante, por haber vencido a la muerte, al infierno, a la tumba. Alabémosle, porque Él es nuestro pastor y nos va a guiar, aunque andemos en valle de sombra de muerte, hacia la casa de Dios, donde moraremos para siempre, ¿no? Santificado sea tu nombre, diremos, oh Yahweh Nisí. Santificado sea tu nombre, oh Yahweh Sebayot, no ese Dios de los ejércitos. Santificado sea tu nombre, Señor nuestro pastor, ¿no? Por creer en Jesús nacemos de nuevo, y por creer en su nombre vivimos en victoria. Debemos de pelear nuestra batalla, es verdad. Debemos de someternos al señorío de Jesús en todas las esferas de nuestra vida. Si permitimos cualquier cosa en nuestra vida que no corresponde a la naturaleza y a la voluntad de Dios,
entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano. No santificaremos su nombre, sino que lo profanaremos. Lo profanaremos. Como la palabra nos dice en Éxodo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque dice el versículo, porque no dará por inocente el Señor al que tome en su nombre en vano, ¿no? Sería bueno que después de que santificamos el nombre de Dios, estoy acudiendo a la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y cuando ya estamos meditando, santificado sea tu nombre, y vamos a la par, que vamos declarando esos nombres, ¿no? Y vamos deleitándonos en la obra de Jesús y todos esos beneficios a nuestro favor. Sería bueno que después reflexionemos, ¿no? Y alabemos a Dios, ¿no? Y comencemos a pensar y preguntemos al Espíritu Santo, Señor, revélame, ¿no? Si hay esferas en mi vida donde yo estoy tomando tu nombre en vano, ¿no? Y si Él te revela algo, volvámonos al Señor, ¿no? Volvámonos al Señor. Pero que sepamos y que aprendamos, ¿no? A deleitarnos cuando estemos en oración, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? Que lo exaltemos. Él disfruta cuando tu corazón y el mío entra en esa oración y empezamos, ¿no? Como a darle gracias y a brotar la alabanza, la adoración de nuestra boca, pensando en todas las maravillas que Él ha hecho por nosotros, en toda la exhibición de esa cruz, ¿no? Y veamos esa cruz y veamos el poder de todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, que es algo, o sea, llevamos 5 domingos analizando, ¿no? esas áreas, ¿no? Pero uno puede pasar la vida. El cristianismo es así, el cristianismo no se aprende aquí y ya está. El cristianismo es para deleitarte cada día de tu vida en toda la profundidad de la obra de nuestro Señor hacia nosotros. Así que oremos. Señor y Dios, queremos darte inmensas gracias por habernos entregado la victoria. Gracias, Señor, porque a pesar de que el enemigo confundido creía que te estaba derrotando, Señor, en esa cruz y a través de tu resurrección venciste, y lo hiciste también para nosotros, Señor. Ahora nosotros, como tu ejército, nos levantaremos tomando toda esa armadura espiritual y te vamos a seguir todos los días de nuestra vida. Pelearemos la batalla, Señor, para tomar la victoria que tú has preparado para nosotros, oh nuestro comandante. Gracias, Señor, por habernos quitado el temor a la muerte, porque ya el enemigo no puede controlarnos con eso, porque el día en el que vengan a pedirnos nuestros cuerpos o nuestras vidas, quizás pidiéndonos que reneguemos de tu Hijo, vamos a decir que no, porque nuestra vida va a pasar simplemente a tu presencia. Fuera ese temor a la muerte, fuera ese temor al infierno, porque sabemos a ciencia cierta que tú ya nos has arrancado de las puertas de ese lugar, Señor, y el lugar de nuestra estancia eterna es junto contigo, delicias a tu diestra. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.